A continuación, dos de las mayores figuras de la mitología griega y cómo esclarecieron la idea de los antiguos griegos del destino contra el libre albedrío. Una de las figuras más famosas de la mitología griega pudo haber contribuido a preparar el terreno para un acontecimiento posterior fundamental en la historia humana. Heracles, más conocido como Hércules, nace porque el gran dios Zeus deseó a una hermosa mujer mortal. Ella, sin embargo, es una esposa fiel. Zeus adopta la apariencia de su marido y consigue poseerla. El ultraje es aún más grave porque el propio Zeus está casado con una de sus hermanas, Hera. La idea de que los dioses no siempre son éticos, no siempre son honestos, es una que tiene sentido cuando piensas en ello. Y los griegos parecieron sentirse a gusto con ella durante muchos siglos. Tiene sentido porque si los dioses son humanos, pero de algún modo mejores, más fuertes, más poderosos, inmortales, nunca tienen que atenerse a las consecuencias de aquello que hagan. Mientras que los humanos, sí. El peso de obrar éticamente, de pensar en las consecuencias, recae en los humanos, no en los dioses. Hera no puede descargar su ira contra Zeus. En un acto característico de un dios griego, elige como blanco de su rencor al niño nacido de la infidelidad de su marido. Heracles tal vez sea el héroe griego más famoso, una figura especialmente importante en la mitología griega. Incluso en su infancia, Heracles está dotado de una fuerza extraordinaria. Hera manda mortíferas serpientes a su cuna y Heracles las estrangula a las dos. Muchos de los héroes griegos tenían de hecho un padre divino y otro mortal. Por lo general, un héroe era un hombre de una fuerza superior a la normal que estaba de alguna manera señalado para tener una vida de logros, pero también de enormes dificultades. Les costaba mucho integrarse en la sociedad, precisamente por sus grandes capacidades. La vengativa Hera continúa persiguiendo al hijo ilegítimo de su marido a lo largo de su vida, llevándolo a tener ataques periódicos de ira o de locura. Profundamente contrito por los asesinatos y otros delitos que comete durante esos ataques, Heracles emprende trabajos de arrepentimiento, a menudo matando a tiranos y monstruos. Al final de su vida, a Heracles le es concedida la inmortalidad y llevado por su padre, Zeus, a vivir con él en el monte Olimpo. Así, la historia de Heracles pudo haberle preparado el terreno al apóstol Pablo, quien siglos más tarde les llevó a los griegos noticias de una nueva fe. Ellos tenían una historia del hijo de un dios, Heracles, que sufrió y murió, y luego pasó por una apoteosis y subió al Olimpo, de modo que la historia de otro hijo de un dios que sufrió y murió y fue al cielo no les resultaría del todo desconocida. De igual forma, la idea de que un dios puede adoptar forma humana y parecer uno de nosotros era totalmente aceptable para un auditorio griego pagano. De ese modo, el primer cristianismo avanzó en Grecia y arraigó entre sus gentes con bastante facilidad. No exactamente la figura de Cristo, sino con elementos de él, porque era alguien que a través de esfuerzos, sufrimiento, trabajo y lealtad alcanzó la divinidad. Aunque Heracles es excepcional, solo es uno de los muchos héroes que anduvieron entre los mortales. Están Aquiles y Ulises, grandes guerreros de la guerra de Troya.
y Teseo, cuyas hazañas incluyen matar al temible Minotauro, la criatura que se daba festines con la carne de jóvenes griegos. Pero los héroes no tenían que ser hijos de los dioses. Tampoco eran heroicos en los términos actuales, exponerse a graves peligros por los demás. Para los antiguos griegos, un héroe era alguien que rompía los lazos con la vida normal, pasara lo que pasara. No es necesario que un héroe descienda de un dios o una diosa. Ni siquiera es necesario que un héroe haga algo bueno en la vida. De modo que una hazaña es más hacer algo extraordinario y ser reconocido por ello. Ahora bien, ese hecho extraordinario, realizado por un héroe, podía ser matar a un grupo de enemigos o matar a gente en su propia comunidad de una forma tan extraña que hubiera que consultar a los dioses. Así que los héroes son individuos raros y peligrosos. Extraordinarios, pero no forzosamente extraordinariamente buenos. Los héroes son en realidad proyecciones de lo que supone ser humano en gran escala. Ellos concentran tanto el gran potencial de los seres humanos en su mejor momento como la vulnerabilidad de los humanos. Otro héroe insólito es Edipo, que mata a su padre y se casa con su madre. Habiendo cumplido con su terrible destino, Edipo se ciega y busca la redención. Es una historia inmortal que habla del lado más oscuro, de los sentimientos entre padres e hijos. Creo que indudablemente había un hilo conductor en la cultura griega y en su mitología que estaba interesado en el conflicto entre padres e hijos. Está claro que Sigmund Freud, lo notó y se aprovechó de la historia de Edipo para su complejo de Edipo. Y también creo que había un hilo conductor en el conflicto generacional al que los griegos temían, pero que al mismo tiempo admitían como auténtico. La historia de Edipo y sus padres plantea otra pregunta eterna. ¿Están las vidas de los humanos predestinadas? ¿O tienen los humanos la facultad de obrar con libre albedrío? Edipo es alguien que por motivos que jamás se revelan, está destinado a matar a su padre y casarse con su madre. Una vez Edipo se percata de que no es hijo del rey de Corinto como creía, dice: me considero el hijo del azar. Y con azar quiere decir algo muy aleatorio. No existe un plan. Al final de la obra resulta que todo cuanto ha hecho se ha ajustado a un plan. Y si él es el hijo del azar, es el azar en el sentido de que está íntimamente ligado al destino. Él, Edipo, el hombre, tomó decisiones. Cuando se enteró de que iba a matar a su padre y casarse con su madre, huyó de su casa sin saber que era adoptado. Y claro está, encuentra a su padre en el camino y lo mata. Y luego llega a la ciudad y se casa con su madre. Él elige irse de su casa. Hizo algo terrible, pero no con el ánimo de hacer algo malo. Y el destino no le hizo hacerlo. El problema del destino de una persona contra el papel del libre albedrío era de tal importancia para los antiguos griegos que personificaron al destino en la forma de 3 diosas. Cuando leemos la poesía de Homero, parece que fluye en 2 direcciones. Por un lado, las Parcas son 3 mujeres: Cloto, Láquesis y Atropos. Sus nombres significan la tejedora, la controladora, y no hay vuelta atrás. Ellas tejen un hilo para la vida de cada persona, cuando nace, y determinan cuándo la vida de esa persona tendrá fin. Por otro lado, vemos en la poesía de Homero que el destino es un poder superior a los dioses. Los dioses se inclinan ante el destino en varias ocasiones. Podemos mirar la historia de Edipo y hablar del destino.
¿Estaba predestinado a matar a su padre y casarse con su madre? Sí. ¿Qué significa eso? ¿Supone eso que no tenía libre albedrío? No, no significa eso, significa que eso era lo que iba a pasar. Los griegos tenían una visión muy compleja de cómo funcionaba el mundo. Por un lado, los dioses controlaban muchos de los actos de los seres humanos o tenían un efecto sobre ellos. Pero, sin embargo, los humanos también podían controlar sus propios destinos individuales y muchas veces tener la última palabra. De modo que existe una curiosa relación entre lo que controlan los dioses y lo que controlan los humanos. Y sabéis que esa ambigüedad les encantaba. De ese modo, los antiguos griegos aceptaron el hecho de que no había garantías en la vida. Algunas de sus preocupaciones parecen inquietantemente familiares hoy en día. Esa conciencia que tienen los griegos de que no se pueden tener demasiadas generaciones a la vez en el mundo está incluso expresada en un mito. El mito del comienzo de la guerra de Troya, que dice que la tierra estaba cargada con demasiadas personas y clamó a Zeus que la liberara de esa carga. De manera que Zeus inventó la guerra de Troya para deshacerse de mucha gente. En el próximo programa, los defectos y puntos débiles de las divinidades griegas y por qué unos dioses imperfectos eran perfectamente comprensibles para los antiguos griegos.